Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Bienvenidos a otra emisión, una emisión especial en este caso de Contacto Estrecho. Y digo emisión especial porque está con nosotros alguien que hasta hace muy poco estuvo en el Senado de la Nación, entre otras cosas presidiendo nada más ni nada menos la Comisión de Economía del Senado de la Nación. Fue diputado provincial, presidió la Cámara de Diputados y además fue ministro de Economía de la gestión de Jorge Capitanich. Obviamente estoy hablando de Eduardo Aguilar, además, ustedes saben, es docente universitario, catedrático de la carrera de Economía. Aguilar, Eduardo, muy buenos días, ¿cómo le va? Estamos recibiéndolo acá en Contacto Estrecho. Bien, muy bien, un gusto, muchachos. La verdad que, bueno, Roberto, Bernardo, Hugo, un gusto estar en contacto con ustedes y para charlar los temas de siempre, ¿no? Los temas del país que nos apasionan, así que felicitándolos por de no parar en un contexto difícil como es pero que bueno, tiene que ayudar a generar estas cosas para reflexionar cosas que necesitamos. De su trayectoria en el Senado coincidió con la gestión de Mauricio Macri. Y siempre nos preguntamos en este programa, en esta emisión, acerca de si la gestión económica de Mauricio Macri fue un fracaso, fracasó, o si verdaderamente fue exitosa, si vinieron a hacer esto. ¿Cuál es su apreciación a propósito de esto? No, yo creo que fracasó. Mira, yo creo en aquello que decía Alfonsín. A ver, yo creo que si creemos que alguien quiere destruir al país, no tenemos que ir a elecciones, tenemos que hacer una guerra civil. Alfonsín lo decía esto respecto al menemismo, lo dijo en una convención radical importante, ¿no? Muchachos, a ver, uno tiene que tener la visión de que el adversario piensa distinto, pero quiere el bien del país, pero de una perspectiva distinta. Porque si yo creo que el tipo quiere destruir el país, ¿qué sentido tiene que vaya a elecciones? Agarrar una escopeta y hagamos una guerra civil directamente, ¿entendés? Me parece que eso de vinieron a hacer esto, porque vos te podés parar en la vereda de enfrente. Yo no tengo la obligación de decir nada correcto políticamente porque ya ni siquiera sé si estoy en la política o no. Pero la verdad es que el gasto social aumentó muchísimo en la era de Macri. Como siempre participa con nosotros, son la base del programa, el licenciado en Economía Hugo Velázquez, también el licenciado en Administración Bernardo Dickstein. Buenos días, ¿cómo le va, caballeros? ¿Algo para preguntar? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Claro. ¿Qué tal? Bueno, vos lo viviste, hay parte del gobierno macrista, lo viviste del Senado. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, fueron los 4 años. A mí me tocaron los 2 últimos años de Cristina. Y los 4 años de Macri, ¿cierto? Sí. Bueno, muy particular, porque obviamente el peronismo tenía una mayoría muy amplia en diputados, ¿cierto? Pero después se fraccionó en un grupo más, bueno, quedó como el bloque del peronismo y el bloque que se armó en torno a Cristina, ¿cierto? Pero igual había una mayoría muy amplia, lo que obligaba obviamente a negociar mucho las leyes, que no pasa mucho cuando, lo que es aburrido es ser oficialista, porque ahí tenés poco margen, ¿viste? Claro. Ahí hay poco margen de maniobra, digamos, está muy obligado a acompañar las políticas de gobierno, más como en el caso del peronismo, que tiene un verticalismo irresistible, digamos, donde a veces las disidencias se ven como un defecto, es algo que a mí siempre me llevó a chocar dentro del partido. Yo no acepto el verticalismo, digamos, y me parece que es un error del peronismo a esta altura del siglo XXI seguir practicándolo de la manera en que lo practica, ¿no? Entonces, me llevó a chocar mucho. En el caso cuando estás en la oposición es más
Es más fácil porque vos tenés libertad para plantear todas las diferencias. Y bueno, las pudimos plantear y también algunos intentos de acuerdo que lamentablemente no prosperaron. Mirá, yo tengo una visión en particular de que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir de sus problemas sin acuerdos de muy largo plazo entre los partidos políticos. Esto requiere dejar de verse como enemigos, hay que verse como adversarios. Por eso te digo, vos no podés creer que el otro viene a destruir el país. Tenés que creer en la buena voluntad y que el otro tiene ideas distintas, porque si no, no te puedes sentar a hablar. Si no, directamente no te puedes sentar a hablar. Entonces creo que hay que construir acuerdos de muy largo plazo, uno central sobre la moneda, que es clave, el que hay que hacer sobre la moneda es clave, digamos. Implica acuerdos sobre, obviamente, el Estado, sobre el financiamiento, sobre los impuestos, no es solo la moneda. Y entonces recuerdo que a poco de empezar el gobierno, lo hablé con Miguel Pichetto, yo tenía una muy buena relación con Miguel, que me parece un político muy inteligente, por más que obviamente muchas posiciones no la compartimos, pero con una inteligencia muy por arriba del promedio de la dirigencia argentina, de la dirigencia política argentina. Recuerdo haberlo hablado con él, digo, ¿por qué no proponemos al gobierno? Tenemos el bloque de senadores, un muy buen bloque de diputados, ¿por qué no proponemos un conjunto de acuerdos estructurales? Y me reuní con un asesor del presidente, un asesor de Marcos Peña en particular, o sea, con el aval de Miguel en su momento, decir, bueno, yo lo trabajo con los gobernadores, hablamos con la gente del gobierno, y me reuní con gente del gobierno, decir, ¿por qué no? Estamos hablando de inicio del 2016, para decir, ¿por qué no tratamos de cerrar un conjunto de acuerdos? Nosotros ponemos el apoyo del bloque de senadores y a ver si se pueden generar, por ejemplo, respecto a 30 proyectos que desarrollen las distintas regiones de la Argentina, algún acuerdo respecto de la política monetaria, algún acuerdo. Y bueno, lo que pasa es que los gobiernos siempre que están en su fase ascendente, ¿viste?, tienen muy poca disposición. Básicamente lo que me respondió el asesor es, mirá, lo voy a hablar con Marcos, lo habló con Marcos Peña en su momento, y me dijo, mirá, la verdad es esta, a ver, vamos a ser sinceros, la mitad del gobierno cree que hay que llegar a acuerdos con el peronismo, y la mitad del gobierno cree que es el momento de tratar de terminar con el peronismo. Y no está claro cuál prevalece en este momento, de manera que no estamos en condiciones de acuerdo. Bueno, y así pasó otra oportunidad de las miles que perdió el país en estos años, ¿no es cierto? Lamentablemente la Argentina no puede resolver sus problemas por acuerdo, los termina resolviendo por colapsos. Y a lo va a resolver por colapso otra vez. A lo va a resolver por colapso. El tema es que cada colapso nos deja 10 o 15% más de pobreza estructural. Pero es tanta la miopía de la dirigencia política, de la gran dirigencia política argentina. Te estoy hablando de Cristina, te estoy hablando de Macri, te estoy hablando de Carrió. Tanta la incapacidad para tener un sentido de la historia argentina que te indique que no vas a poder construir una hegemonía en el país, que ningún grupo va a poder construir una hegemonía en el país. Venimos de los escritos de O'Donnell, de Portantiero, de Juan Carlos Torres, para decir, mirá, no se puede construir una hegemonía en la Argentina, no se puede gobernar solo en la Argentina, y resulta que nos gobierna gente que parece que nunca leyó un paper, ¿viste? Y sueñan con construir el PRI mexicano que gobierne 70 años, van por todo y se quedan con nada, porque en la Argentina siempre el que va por todo se queda con nada. Pero en el medio hay un colapso que te deja 10% más de pobreza estructural, 10% más de pobreza estructural, y así vamos. Es la verdad, un país que tiene crisis profundísima y una dirigencia política de cuarta categoría, esa es la verdad. Eduardo, justamente la mencionaste a Cristina Fernández y en estos días había propuesto justamente para resolver la problemática de la moneda un gran acuerdo sectorial. ¿Qué pensás a propósito de esa proposición de la vicepresidenta Cristina Fernández? ¿Vos leíste la carta de Cristina? Uh-huh. Y bueno, la carta de Cristina es, bueno, tendríamos que tratar de hacer un acuerdo con estos empresarios corruptos, fugadores de guita. Tendríamos que tratar de hacer un acuerdo con estos medios mentirosos que tratan de meterme presa y tendríamos que tratar de hacer un acuerdo con la oposición que fundó el país. O sea,
antes de proponerte el acuerdo te está escupiendo en la cara. O sea, no hay ninguna voluntad de acuerdo de parte de Cristina. Me parece que el objetivo de la carta fue simplemente decir, miren, la decisión la toma el presidente Alberto Fernández y si esto va mal se va a tener que hacer cargo solo. Fue una carta en la que le soltó la mano a Alberto. El acuerdo ese es un verso, porque vos no podés tratar de proponer un acuerdo donde yo empiezo insultándote. Pero la verdad es que cualquiera que la conoce a Cristina en su pensamiento sabe que ella piensa eso, ¿no es cierto? Es una visión súper antagónica de la política, donde hay que tratar de construir una hegemonía que nos permita gobernar 40 años si es posible, contra sparrings, que gobierne, no que gobierne ni siquiera el peronismo, que gobierne los incondicionales, y puede ser después Máximo, después Axel, y después será el hijo de Axel, ¿viste? O sea, es una concepción que me parece totalmente destructiva para el país y bueno, tiene mucho que ver con mi alejamiento también institucional, por decirlo así, del peronismo, por más que sigo siendo afiliado, pero me parece una concepción destructiva para el país. No, yo quería mechar un poco algunas cosas de lo que decía Eduardo. Yo coincido con cuando él repite lo que alguna vez dijo Alfonsín, de que es cierto de que quienes tienen una visión diferente a la que uno sostiene, seguramente también buscan el bienestar general. El problema es cómo entienden de que se llega a ese bienestar general y qué pasa mientras tanto, ¿no? Entonces, cuando en esa famosa discusión que yo ayer te lo decía, Roberto, yo no creo que el gobierno de Macri haya fracasado, creo que fue exitoso en beneficiar a una minoría. Ahí un poco quizás esté la diferencia de retórica de cómo uno puede entender eso, digamos. De última hay quienes están convencidos de que hay que acumular y en algún momento se va a producir un derrame, ¿no? Y respecto de lo que estaba, la otra cosa que estaba señalando Eduardo, que coincido con él, la Argentina sí vive en un eterno empate hegemónico donde dos grandes sectores que no terminan de acordar tienen la capacidad de bloquearse unos a otros, porque convengamos que Macri tampoco pudo hacer todo lo que quiso y más allá de la situación coyuntural de la pandemia, seguramente este gobierno tampoco va a hacer todo lo que quisiera. Siempre hay alguien con capacidad de bloqueo uno al otro. Entonces, frente a la pregunta, ¿cómo se rompe esa capacidad de bloqueo? Eduardo lo dijo, es con acuerdos. O por colapso, donde alguno de los sectores queda con el poder totalmente licuado, al menos por un tiempo. Por supuesto, pero evidentemente la historia argentina demuestra, por lo menos desde 1930 en adelante, de que en realidad nadie puede detentar el poder en forma absoluta, digamos, ¿no? Ahora, el problema es a la hora de generar acuerdos, y vos contaste puntualmente una experiencia, Eduardo, a mí me parece que el problema está en cómo un sector de la sociedad le hace sentir al otro que puede generar proyectos a largo plazo, pero que contienen a quien no está ejerciendo la mayoría circunstancial en ese momento. Absolutamente. Porque en la medida en que uno de los dos sectores con capacidad de bloqueo se siga sintiendo excluida, y probablemente el bloqueo vaya a tomar mayor dinamismo cada vez. Es así, mirá, yo estoy enseñando política económica a chicos de 20 años, 22, 23 años, en el 5º año de la licenciatura en economía. Y entonces empezás enseñando, yo enseño un conjunto de paper histórico de la Argentina, qué sé yo, Díaz Alejandro para mirar la economía agroexportadora, Juan Carlos Torres para mirar el peronismo, O'Donnell después para mirar el periodo 56-76, después Juan Lach para mirar los 10 años siguientes. Te da ganas de llorar. Hace 100 años que tenés pensadores diciéndote, che, pero miren que el país se va destruyendo,
vamos entrando en espirales cada vez más profundas, cada vez más profundas, cada vez más profundas, cada vez más profundas. Los diagnósticos son siempre los mismos, ¿viste? O la búsqueda de panaceas, o la búsqueda de construir hegemonías que dejan afuera al otro, pero las alianzas defensivas que te pueden bloquear. Y en el proceso, en ese proceso donde ganan unos y ganan otros, esos sectores que van ganando, al retirarse se van quedando con parte del Estado. Y entonces lo que desapareció en la Argentina es el Estado. Es decir, ganan los Macri y después en el proceso se crea antes ya con Menem, ¿no? Una oligarquía nueva de concesionarios, de peajes, de aeropuertos, viste, todas las empresas argentinas, ni bien empezó la convertibilidad, vendieron sus empresas y se dedicaron a ser concesionarios de servicios públicos regulados. Y entonces el Estado ya perdió todo eso. Gana el peronismo en algún momento y los sindicatos se quedan con las obras sociales, una parte central de la salud que te da un manejo de guita infernal y una capacidad de resistencia enorme. O sea, los distintos sectores que van ganando al retirarse se van quedando con parte del Estado. Entonces, lo que fue pasando en el proceso es que la Argentina hoy no tiene Estado, ¿viste? Hoy no tiene Estado, no tiene moneda, no tiene contrato fiscal, y los argentinos votan con los pies o con el bolsillo. El que puede irse se va y el que no trata de juntar dólares, digamos. Es una sociedad en disolución la que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, es tan evidente cuando vos mirás la historia argentina que da lástima que no se advierta, que los grandes dirigentes no lo adviertan. Kennedy decía algo que es importante, que para gobernar un país vos podés no tener secundaria, pero lo que tenés que tener es sentido de la historia. Es decir, de por dónde viene tu país y hacia dónde se encamina, cuáles fueron los principales clivajes, cuáles fueron las principales luchas, porque si no tenés ese sentido de la historia, caes repetidamente en los mismos errores, ¿viste? Yo la verdad es que gente que intente construir un proyecto hegemónico en la Argentina, voy a decir, pero no sabés el país en el que vivís, digamos. Si acá vino Onganía para quedarse 36 años como Franco y se tuvo que ir a los 4 con el cordobazo, digamos. Y después de eso vino el mismo con el 67%, como para terminar con toda la oligarquía extranjera y se tuvo que ir a los 3 años con el Rodrigazo, digamos. Es decir, o sea, es muy evidente que es muy difícil llegar a los acuerdos en la Argentina, pero hay que intentarlo, y yo creo que hay que intentarlos mirando desde adelante para atrás, es decir, ponerse de acuerdo en ciertos aspectos relevantes del futuro y desde ahí venir para atrás, ¿viste? Y decir, a ver, ¿qué cosas aspiramos que tenga el proyecto de desarrollo? ¿Qué inversiones? Bueno, entonces, necesita estabilidad de la moneda. Necesitamos que el Banco Central deje de financiar al Estado. No lo va a hacer en 4 o 5 años. Pongámonos un plan de 5 años, acordado por todos los partidos para equilibrar el presupuesto. Eso solo sería una señal que mañana te hace bajar el dólar a 100 pesos. Pero parece que acordar en la democracia mediática es una forma de traición, ¿viste? Así te lo hacen sentir. En relación al tema de esa propuesta suya de plan quinquenal, ¿es viable en el corto o mediano plazo en esta coyuntura política que se observa en el país? A ver, es imprescindible, Roberto, es imprescindible esto. Yo creo que esto es la mejor tradición del peronismo. Yo siempre digo, mirá, cómo apareció Perón a la vida pública con un plan nacional de posguerra. Es decir, lo primero que hizo fue un plan nacional de posguerra. Lo primero que hizo cuando volvió en el 73 fue el acuerdo económico y social con la CGT y la CGE, esta idea de que se gobierna con una visión de mediano a largo plazo, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la mejor esencia del peronismo, digamos, no hacerte poner el brazalete cuando murió Evita y todas esas cosas de las que algunos sectores todavía no hacen autocrítica, ¿no es cierto? Es la versión de desarrollista de mirar el mediano a largo plazo. Por eso me parece hasta ofensivo cuando el presidente dice no creo en los planes, pero entonces ¿qué clase de peronista sos si no crees en los planes, digamos? ¿Qué estamos tan locos, digamos? Pero mirá, hace poco lo veía, para ir a un punto un poco más profundo. Bill Gates, declarando en los Estados Unidos,
es decir, un ícono del capitalismo actual, de la cuarta revolución industrial en el país ícono del capitalismo, respecto al tema más importante del momento, que es la transformación de la matriz industrial, ¿no? Perdón, de la matriz energética, que es en el mundo desarrollado, es el tema. Él decía, nosotros necesitamos que el Estado le apunte a un producto, y ahí recién el sector privado se va a poner en marcha. Decía Bill Gates respecto de la energía. O sea, llama la atención sobre lo siguiente: el principal bien público que siempre tiene que proveer un Estado no son las plazas, ni la defensa, ni la justicia, ni... El principal bien público que tiene que proveer el Estado es una visión de futuro compartido, porque si no la sociedad, si no la sociedad se dispersa, y sobre todo, nosotros vivimos en un sistema capitalista. En un sistema capitalista, ¿cuál es el sector dinámico? La burguesía. No son ni los trabajadores, o sea, los tipos que mueven este sistema son los empresarios. Así como antes era el clero en la Edad Media, como eran los nobles en el feudalismo, ¿no? Y a la burguesía, si vos no le das un plan, nichos de rentabilidad, incentivos para que inviertan en cosas que vos creés centrales para el país, ¿y a qué se dedican? Y se dedican a ganar guita a corto plazo y de la manera más fácil posible, o a tratar de sacarte concesiones del Estado. Entonces vos, para orientar al sector dinámico de un sistema capitalista, en la Argentina o en cualquier país del mundo, tenés que darle una dirección, ¿no es cierto? Es imprescindible eso. Ahora, si es factible en la Argentina actual, yo lo veo en la Argentina de los Macri, los Patricia Bullrich, Lita Carrió y los Cristina Kirchner, yo lo veo muy difícil. ¿Querés que te diga la verdad? Lo veo muy difícil. Tiene mucho que ver con el hecho de que no esté en política, ¿viste? Me han invitado recurrentemente a asumir cargos en gobiernos, acá en el gobierno del Chaco básicamente, pero no veo que estén dadas las condiciones para que el país avance en la dirección que yo creo que tiene que avanzar, y entonces no veo mucho sentido de participar de proyectos políticos en ese marco, ¿no? Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. No, me hace acordar algo que planteaba Ronald Reagan, numen del neoliberalismo, claro, que decía que Estados Unidos era la economía planificada más grande del mundo. Todavía estaba en la discusión este-oeste, ¿eh? Por supuesto. Yo siempre le invito a los alumnos, ¿viste?, a que lean. Hay una biografía de Steve Jobs, que es de Walter Isaacson, donde Steve Jobs dice básicamente, mirá, y Apple en gran medida es un producto del Estado, es un producto estatal. Nosotros no hubiéramos podido desarrollar todo lo que desarrollamos sin el inmenso gasto militar público, sin el inmenso gasto público en tecnología militar que se dio en los Estados Unidos después de la guerra, que generó las bases para lo que fue después la revolución de la informática. Después aparecieron los tallercitos de Steve Jobs y de Bill Gates, ¿viste? Pero había ingenieros por todas partes, empresas fabricando semiconductores. Que no se entienda esto, o sea, que el país hoy, no el país, el mundo se mueve en base a la tecnología. Lo que mueve al mundo es el avance tecnológico, ¿no? Nosotros corremos de atrás esa carrera, no somos fronteras, sino que somos seguidores de eso. Somos lo que era hace 30 años Corea, ¿viste? Tenemos que ser copiadores. Eso te requiere armar un sistema de ciencia y técnica y un sistema educativo acorde. Eso quiere decir que vos tenés que hacer lo que hicieron los tipos, es decir, agarrá y mandá cientos de tipos a estudiar al MIT, ingeniería, para que vengan, aceptá inversión extranjera, pero tenés que decir, che, tenés que tener proveedores locales y vamos a desarmar el producto, porque en 20 años yo tengo que estar produciendo esto y tratar de estar en la frontera, ¿no es cierto? Es decir, el caso japonés, Toyota, que era una empresa que fabricaba hilanderas, textiles, pero los tipos agarraron el MITI japonés, el Ministerio de Industria y Comercio Internacional, dijeron, a ver, en los 60 juntaron el Estado, Japón te estoy hablando, ¿no? El Estado y los principales sectores industriales. Hagamos un gran esfuerzo de investigación. ¿Cuáles van a ser los sectores dominantes del futuro? Electrónica y automóviles.
Bueno, ahora nos ponemos a eso. ¿Qué domina Japón? Electrónica y automóviles. Es tan clara la experiencia internacional, ¿viste? Respecto de esto, pero no sé, no hay... Cuesta mucho que se la pueda leer en la Argentina, y te lo digo estando adentro, habiendo participado de 1.500 reuniones de gabinete, reuniones de senadores con gabinetes nacionales. Realmente cuesta mucho porque los intereses son de muy corto plazo, ¿no? Una pildorita. A raíz de esto que vos comentabas de Apple, por ejemplo, Eduardo, ayer o anteayer estaba escuchando un discurso de Íñigo Errejón en las Cortes Españolas, o sea, en su Cámara de Diputados, y él mostraba un iPhone, o sea, lo que estaba haciendo era una defensa al sector público, pero empezó a descomponer cada una de las partes de un iPhone y demostró cómo cada una de esas partes tuvieron origen en organismos públicos de Estados Unidos. Recién después vino el sector privado que ensambló y recogió esas partes y bueno, surgió lo que surgió, que hoy conocemos como iPhone. La tecnología de punta lo hizo el Estado. O sea, todo el mundo cree de que el iPhone es un producto 100% de la iniciativa privada y en realidad no es así. Hubo algo antes, digamos, ¿no? Ahora, Bernardo, es tan claro esto de que vos necesitás al mismo tiempo Estado activo y empresas competitivas. Es tan claro esto. Y empresas competitivas a escala internacional, ¿no? Y que no, la Argentina no tenga la capacidad de leerlo en su dirigencia todavía, es realmente extraño, y que siga jugando a una polarización totalmente absurda, pero que es muy rentable políticamente, esa es la verdad. Es muy rentable políticamente la polarización, pero los problemas son cada vez más graves, los colapsos van a ser cada vez más graves, digamos. Esta caída de 12% del PBI este año te va a dejar niveles de pobreza estructural el 40%. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, ¿viste? Hay generaciones que ya no son rescatables más que por sus hijos en la Argentina. Digamos, hay generaciones de gente que apenas terminó la primaria o hizo 1 o 2 años de la secundaria, de muy malas escuelas, ¿no es cierto? Y que hoy están en los 45, 50 años, ya no tenés posibilidades de recapacitación para que los tomen empresas competitivas. Los podés recapacitar para que los tipos hagan para que hagan adoquines, ¿no es cierto? Pero son trabajos de baja productividad, pero que tienen que hacer de contención social. Pero a esa gente lo tenés que rescatar a través de sus hijos y a través de la educación. ¿Qué les ponemos? Las peores escuelas posibles para los más pobres, ¿viste? Entonces, la verdad es que tenemos que plantear, ¿no?, una revolución de triples turnos para los hijos de la pobreza. A la mañana escuela, a la tarde acompañamiento, a la tarde artes o oficios, ¿viste? Algo así, porque si no, esta sociedad se va convirtiendo en el remedio de una sociedad en guetos, ¿viste? Hay una sociedad argentina que mira Netflix, que conoce de memoria Nueva York, Londres, y está en esa cultura, y que viaja cuando puede, y está en sus guetos de barrios privados, y hay otra sociedad argentina que está en sus guetos de Villa Miseria, que escucha cumbia villera, que hace 3 o 4 generaciones los padres no trabajan, y entonces esto ya no es una sociedad. Esto ya no es una sociedad, son guetos que se fue generando una brecha cultural mucho peor que la económica, porque va a costar muchísimo rearmarla, ¿entendés? A este país va a costar muchísimo rearmarlo realmente, si en algún momento se da la oportunidad, que hay que pelear para que se dé, obviamente. Eduardo, ¿me equivoco si digo que tiene una mirada, una lectura pesimista acerca de la proyección a futuro de nuestro país? No, a ver, parte y parte. ¿Yo qué es lo que veo? Todo conocimiento agrega dolor, como dicen, ¿no? Es mejor ignorar las cosas. Hay una frase famosa que dice así, digamos, el que aporta conocimiento aporta dolor, digamos.
Yo tengo mucho conocimiento del funcionamiento económico del país, de su historia, y tengo mucho conocimiento de adentro del funcionamiento de la política. Entonces yo veo una brecha enorme entre la profundidad de los problemas y el funcionamiento de la política. Y el funcionamiento de la dirigencia. O sea, yo sé que así como vamos, esta dirigencia política no tiene chance de arreglar esos problemas. Ahora, no soy optimista, digamos, de manera ingenua. Soy optimista, creo que en el sentido que creo que el futuro no está escrito, de que hay que dar la pelea para, ¿cómo es? Para tratar de cambiarlo. ¿Hace cuánto venimos? Hasta hace poco, otra vez Duhalde, esta idea de que estamos condenados al éxito, estamos condenados al éxito. Son todas tonterías. Yo lo ponía hace poco en redes sociales. La Argentina es el país 40 del mundo en recursos naturales, ¿cierto? 40 del mundo en recursos naturales. Y hice una pregunta en Facebook. Che, ¿usted qué nivel cree que ocupamos en términos de recursos naturales en el mundo? Primero, segundo, tercero, décimo, te dice la gente. Porque estamos convencidos que somos ricos. Lo que decía Gino Germani a mitad de los 50, ¿no? Esta idea de que somos ricos en recursos naturales y que en consecuencia una cosecha nos salva. La verdad es que el Banco Mundial evalúa los datos, somos el país 40 del mundo en recursos naturales. Somos menos del 0,5% del comercio internacional, pero estamos convencidos que el mundo nos quiere fundir, nos quiere hacer daño, y la verdad es que si mañana nos hundimos en el Atlántico, nadie se entera porque somos el 0,5% del comercio internacional. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo de reconstrucción en este país, pero no es fácil porque la economía la sociedad se acostumbró a expectativas muy altas. Es como si vos te vas al Chaco, yo siempre, para llevarte a la realidad chaqueña, es como si vos te vas al Chaco. El Chaco la verdad es que tiene el Estado fundido, absolutamente fundido, en las distintas dimensiones del Estado, ¿no? Financiera, porque tenés toda la guita puesta en salarios públicos, organizativa, porque adentro no tenés democracia beberiana que te ayude a implementar políticas públicas, en la dimensión informativa, porque no hay información, a veces ni siquiera hay datos, o sea, donde vos lo mires tenés un Estado arrasado, ¿no? Y sin embargo, vos hablás con cualquiera de los sectores del Chaco y todos los sectores están esperando su reparación histórica. Hablás con los maestros y los tipos están esperando la reparación histórica. Los médicos, los enfermeros, los que no pasaron a planta, los agricultores. Entonces, y frente a eso vos tenés un Estado fundido. ¿Qué es lo que veo que hacemos en la campaña? Vos vas y le cantás a cada uno su canción y después llegás al gobierno y obviamente generás una nueva decepción. Capitaniches tiene suerte de que le tocó la pandemia, digamos. Porque cuando la casa se está incendiando, nadie se fija que la heladera está vacía. Porque si no, de en serio le iba a tener que cumplir la cláusula de gatilla a los maestros, es incumplible. Y al mismo tiempo se le iba a tener que cumplir a los médicos, y tampoco se puede. Entonces, ahora, ¿cómo le vendés a una sociedad que tiene expectativas tan altas y que está esperando su reparación histórica, el hecho de decir, che, pero mire que estamos fundidos? Requiere un camino donde tenemos que sacarle el jugo a cada piedra y distribuirlo con máxima prioridad, tratar de que ahorrar cada peso que hoy se nos va en ambulancias que te roban, en cargos que se duplican o se triplican, cada cosa tratar de rearmarla, ¿no es cierto? Y lleva tiempo, pero bueno, el tema es que yo creo que como sociedad no estamos dispuestos a escuchar todavía el hecho de decir, miren muchachos, va a llevar tiempo esto, va a llevar tiempo, no esperen reparaciones históricas porque no hay. Andá a decírselo a los maestros a esto. Yo me recorrí toda la escuela del Chaco diciendo a los muchachos, miren que no hay reparación histórica. Cada peso que ahorre se lo voy a tratar de poner a ustedes. ¿Cómo es? Ahora, el día que no vienen se lo voy a contar, digamos, porque tampoco puede haber joda en esto. Y la gente no, quiere escuchar su canción, ¿viste? Quiere escuchar la reparación histórica, quiere escuchar el salto inmediato de nivel de vida, porque el gran problema de la Argentina, cuando vos lees la historia económica, es que la modernización social fue mucho más rápido que la estructura económica para bancarla.
O sea, tenemos una sociedad socialmente muy modernizada, de altas expectativas, ¿no es cierto? Y la estructura económica nuestra no tiene la capacidad de bancar eso, digamos. Ese es el tema. Y entonces hemos quedado atrapados en ese dilema donde todo el mundo está apuntando acá arriba y resulta que la estructura económica, mirad los últimos 10 años de la Argentina, perdimos 110.000 empleos industriales, 10 años, o sea, no es Macri, ¿eh? En los últimos 10 años de la Argentina perdimos 110.000 empleos industriales, la mitad por lo menos con Macri, pero venimos perdiendo 110.000 empleos industriales. En los últimos 10 años de la Argentina no se creó un solo empleo privado, solo empleo público, arriba de 2 millones de empleo público. Nuestro PBI per cápita hoy es el mismo que el del año 1974, 46 años atrás. Pero si vos tomás la canasta actual del INDEC, que es una canasta más exigente, la pobreza del 74 era 10%, hoy es 50%, y la distribución del ingreso obviamente es muchísimo peor. Entonces, tenemos... Hace poco terminaba de leer un libro de Sturzenegger, mirá si tenés liberal o neoliberal, como lo quieras llamar en la Argentina, ¿no es cierto? Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central, yo estuve con él cuando integraba la Comisión de Economía, mucha discusión en el sentido de decir, el plan económico que ustedes están queriendo hacer de target de inflación nunca se hizo en ningún lugar del mundo cuando tenés que devaluar y actualizar las tarifas un 100%, porque no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer, te va a requerir tasa de interés que terminan generando una bicicleta financiera. Bueno, lo que les pasó a los tipos, ¿no? Lo que les pasó. Sturzenegger decía, no, porque como la gente paga más tarifa, va a tener que gastar menos en bien, entonces la inflación va a bajar. No, mentira, ¿qué va a bajar, viejo? No es así en la Argentina. Y te estoy hablando de un tipo de altísima formación, ¿no es cierto? Bueno, Sturzenegger, uno de los últimos libros que escribió, ¿te acordás cuando Lorenzino dijo eso de yo me quiero ir, no sé qué? Me quiero ir. Sí, Sturzenegger escribió un libro que se llamaba Yo no me quiero ir. Presenta de manera muy honesta los datos de la Argentina en el libro. Dice, la verdad es que hasta inicio de los 70 y desde los 30 hasta inicio de los 70, la Argentina mantuvo un mismo nivel promedio de PBI per cápita con las economías desarrolladas del mundo, 60-65%. Desde los 30 a inicio de los 60. ¿No es cierto? 70, 40 años. 60-65% en Nueva Zelanda, Australia, los Estados Unidos, digamos, una cosa así. Desde el 75 en adelante se inicia un derrumbe de la Argentina que hace que hoy tengamos el 13% del PBI de Australia, cuando teníamos el 65% del PBI de Australia. Hoy tenemos el 13% del PBI de Australia. Si crecemos al ritmo que la Argentina vino creciendo en los últimos 40 años, que es 1,7 anual per cápita, dentro de 99 años vamos a poder vivir como viven los australianos hoy. O sea, la Argentina necesita crecer 4 o 5% per cápita para decir, en 20 años vamos a vivir más o menos como viven los españoles hoy, por decirte una cosa así. No vamos a Australia, que es un país tercero o cuarto del mundo, digamos. Como viven los europeos pobres, España, Portugal, necesitas crecer al 4 o 5% per cápita durante 20, 30 años. Ahora, en los últimos 10 años vos mirás la Argentina y es la nueva década perdida de la Argentina, la de los 80 y esta. En los últimos 10 años el crecimiento acumulado suma 0. 2010, 2020, crecimiento acumulado 0. Mirá los cambios que requiere, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando en la Argentina? De si lo movemos al juez tal o cual. No estamos hablando de nada de esto, no estamos hablando de nada que tenga que ver con futuro, no estamos hablando de nada que tenga que... Yo te digo, estoy un poco al margen de la política,
pero salgo tranquilo a la calle, con la frente en alto, porque me daría vergüenza salir a la calle siendo político en este momento, realmente. Eduardo, y este problema que describe, ¿considera que la dirigencia política que decide, que tiene poder en la actualidad, tanto ahora como durante la gestión de Mauricio Macri, es consciente acerca de esa problemática? ¿Fue consciente de esa problemática que describe? No, yo creo que la verdad me parece que creen, hay mucha tendencia a creer en las soluciones mágicas. Esto de Macri, que porque vengo yo y veo al otro día del cepo van a llover inversiones, ¿viste? Hay mucho todavía de solución mágica en el kirchnerismo mismo, ¿viste? Bueno, digamos, en el gobierno actual ahora. Es muy difícil juzgarlo porque les agarró la pandemia, ni bien arrancó, pero la verdad es que no tengo claro cuál es la idea de plan económico tampoco en este contexto, ¿viste? Y requiere claramente, que nadie va a poner un peso en la Argentina. A ver, yo no voy a cambiar los 2 mangos que tengo ahorrados, porque la política lo único que mejor son deudas, la verdad, pero si los 2 mangos y un crédito en UVA por 30 años, digamos, es otra cosa, pero los 2 mangos que tengo ahorrados no los voy a poner en peso porque los diga Alberto Fernández, porque los diga Guzmán. Ahora, si hay un acuerdo que vos ves serio en la dirigencia argentina, si hay un proyecto realista, serio, y con el tiempo lo empezás a pensar. Ayer tuve en clase de política económica, le mostraba los datos a los alumnos. En los últimos 60 años, para que ustedes tengan una referencia, 60 años, la tasa de inflación le ganó a los plazos fijos en la Argentina en 53 de los últimos 60 años, por un promedio anual del 20%. O sea, si vos ponés un plazo fijo en la Argentina, en los últimos 60 años, todos los años en promedio, salvo 7 años, 53 de los 60, perdías 20% de poder adquisitivo. Consecuentemente, hoy no tenemos moneda. Entonces no podés financiar. Todos los países hicieron un esfuerzo de 6, 7 puntos del producto para reactivar la economía en este contexto. La Argentina, con todo el verso que tenés los carteles pegados en la calle de le pagamos la mitad del sueldo a fulano, a Juan Pérez y a Doña María, la verdad es que puso 2 puntos del producto para ayudar a reactivar la economía. Pero es lo que hubiera podido poner vos, lo que hubiera podido poner yo, porque como no tenés mercado de capitales en pesos, como no tenés la posibilidad de que el Banco Central te financie de manera no inflacionaria, tampoco tenés la chance de políticas anticíclicas. Entonces, Chile puso 7-8% del producto para ayudar a reactivar, ni te cuento los países europeos, nosotros pusimos 2 puntos del producto. ¿Qué ayudamos a reactivar? Y nada, va a caer 12% la economía. Pero es el Estado que hay hoy, es el Estado que no tiene moneda, ¿viste? Entonces, ¿cómo reconstruir el contrato monetario? Comparto lo que vos decís, de cuánto, aún con todo el ruido que se hizo, ruido mediático, cuántos puntos del PBI aportó la Argentina y cuánto, sin ir muy lejos, Chile, Brasil, Perú inclusive, ¿no? Ahora, uno lee, por ejemplo, cierto informe o ves comentarios en las redes sociales. Por un lado, es cierto, es un dato cierto de que el Estado aportó poco. Yo muchas veces le decía acá a Hugo, a Roberto, a Federico, que la intervención del Estado en esta coyuntura fue insuficiente y tardía encima, ¿eh? Con lo cual es doblemente perniciosa, por llamarlo de alguna manera, más allá de que peor hubiese sido nada. Ahora, en la implementación. Exacto. Ahora, vos lees algunos comentarios, algunas posturas claramente inducidas por la oposición y resulta que te arman un escándalo por esos 2 puntos que aportó el Estado, que claramente es, mayoritariamente, si no en su totalidad, es financiamiento del Banco Central al Tesoro, hablando bien y pronto, emisión. Entonces, cuando en Europa
se emitió sin ningún tipo de prurito, sin vergüenza. Resulta que acá están haciendo escándalo por una intervención del Estado que fue escasa. Perdón, Hugo, vos estabas por decir algo. No, ¿y cómo ves, si lo pensamos desde un FODA, cómo ves las oportunidades de la crisis? Mirá, a ver, quiero decir algo primero sobre lo anterior. Vos, Bernardo, lo sabés bien, Roberto, Hugo. Lamentablemente vivimos en este mundo de redes sociales, ¿no? Pero bueno, las redes sociales es gente que está llena de ideología y vacía de biblioteca, digamos. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene la discusión ahí, viste? O sea, hay gente que repite mensajes, copia memes que le bajan de alguna parte. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de discutir siempre con la mejor versión del adversario. Hay que hacer el esfuerzo de discutir con la mejor versión del adversario porque ahí es donde está más la chance del acuerdo, ¿no? En redes sociales encontrás cualquier cosa, qué sé yo. Pero no, hay que hacer el esfuerzo de no darle bolilla porque realmente, como te digo, mucha ideología y lo peor, y poca biblioteca da fanatismo. Poca ideología, menos biblioteca da fanatismo y eso es lo peor que puede pasar, ¿no es cierto? Mirá, yo creo que, a ver, creo que obviamente hay posibilidades, en algún momento va a tener que rebotar la economía porque necesariamente cuando ya tenés demasiada capacidad ociosa, cuando los salarios informales van cayendo lo que van cayendo y los formales también se van atrasando, ¿viste? Hay un punto de rebote. El tema es si va a ser antes o después de una crisis cambiaria que uno ve muy difícil de evitar, muy difícil de evitar. Ese es el tema. Sin reservas, la brecha, con éxito de los últimos 10 días, la brecha cambiaria bajó a 100%. Estaba en 150 en los últimos 10 días, básicamente porque el gobierno sacó bonos atados, dólar linked, que se llama, básicamente, o sea, porque emitió bonos en dólares, quiere decir. Entonces la brecha bajó 100, está prácticamente sin reserva. Si yo tengo soja guardada en un silo, que no tengo una maceta lamentablemente, pero me gustaría, pero si tuviera soja guardada en un silo, la verdad que no liquido, no vendo en este momento, no vendo, porque ¿qué voy a esperar? Que primero devalúen. Si soy un importador y tengo que comprar máquinas, trato de adelantar las compras todo lo que se pueda. Entonces, lo que te genera la brecha es lo contrario, el efecto puerta 12, ¿viste? Porque nadie va para liquidarte dólares y todo el mundo va para tratar de anticipar compras antes de que se devalúe. Entonces, salvo que vos seas muy claro respecto de qué vas a hacer con el déficit fiscal en los próximos años, que te requiere acuerdo impositivo, que te requiere también un acuerdo monetario, es muy difícil que puedas ir evitando saltos fuertes del tipo de cambio. Vamos a terminar con 40% de inflación con tarifas congeladas. Imagínate cuando tengas que actualizar las tarifas otra vez. Imagínate cuando tengas que actualizar las tarifas otra vez. Entonces, es difícil saber, pero se tiene que dar esa recuperación. Pero nosotros vivimos de recuperación en recuperación, digamos. Si como cada crisis te deja 50% de la capacidad instalada sin ocupar, después de 2 o 3 años es fácil crecer a tasa china. El tema es cuando ya estás ahí, ya ocupaste lo que tenés, eso no es crecimiento, eso es recuperación. El tema es cuando ya estás cerca del límite de capacidad instalada y hay que empezar a invertir en la Argentina. Y la tasa de inversión, no en construcciones, porque la inversión en construcciones, la inversión residencial, no levanta la productividad. Le da demanda, está muy lindo, la ruta, hacer la casa de fin de semana, le da laburo a los albañiles, pero eso no levanta la productividad. La inversión en maquinarias y equipos en este momento en la Argentina es 2-3% del producto.
Y esas son las perspectivas reales de crecimiento sostenible de la Argentina. Después te podés recuperar unos años, ¿viste? Porque obviamente las fábricas están desocupadas. Pero crecer, para darle laburo a las generaciones nuevas que se van incorporando y todo lo demás, requiere que vos inviertas 10 o 12 puntos del producto en tornos, en maquinarias, en equipos, no en construirte la casa de fin de semana. Eso es demanda nomás, pero no es productividad futura que te permite incorporar tecnología, que te permite... Ahora, para esto el Estado tiene que dar una previsibilidad que en este contexto, ¿cómo hacer? Digamos, ¿quién pone un peso en la Argentina hoy? Es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, hay que dar la pelea desde tratar de construir consensos. El tema es que lo que parece es que la política mediática, llegada el momento de la elección, se termina comiendo a los medios, se termina comiendo a las ideas centrales en favor de las ideas polarizadoras, ¿viste? Y ahí está la dificultad que hay que tratar de vencer, ¿no? Eduardo, habitualmente se lo escucha en los últimos tiempos al gobernador Jorge Capitanich sostener que la reactivación económica viene de la mano de la agroindustria. ¿Es posible, es viable, es una cuestión retórica, pero que todavía no se plasma en hechos, ese mensaje del gobernador? Y bueno, a ver, qué sé yo, ese sector que siempre en la Argentina es una cosa muy, muy distinta. Mira, te digo una cosa, hay una de las cosas en las que cierto sector del peronismo atrasa 50 años en la Argentina. Sobre todo cuando cree que el agro sigue siendo la oligarquía de Victorio Ocampo, que viajaba a Europa con la vaca para tener leche disponible allá, ¿viste? Y la verdad es que el agro se transformó porque ya más allá, esto no quiere decir legitimar el reparto corrupto y arbitrario de las tierras en Argentina, no quiere decir nada de todo eso, ¿no? Pero se transformó como producto de las herencias, las divisiones y todo lo demás, se transformó en el agrobusiness que pedía Guillermo O'Donnell en los 70, es decir, y tuvo un salto de productividad en los 90 que lo llevó de 50 millones de toneladas a los 100 millones de toneladas en lo que está hoy. Y si el Estado le pusiera al agro la posibilidad de decir, che, muchachos, hay esta logística portuaria, los impuestos van a ser así a futuro, de 100 millones de toneladas puede pasar a 150 millones de toneladas exportables. Más lo que podés hacer en litio. La Argentina tiene 3 veces los recursos minerales de Chile y exporta 1/3 de la minería de Chile. Pero eso requiere inversiones largas. Vaca Muerta, olvídate, con el precio del petróleo que está ahora, digamos, con el precio del barril en $36, Vaca Muerta está recontra muerta, digamos, o sea, eso, de ahí no van a salir los dólares, pero vos podés armar algo en torno, tenés que entender que el campo no es tu enemigo, o sea, si vos vas a gobernar la Argentina contra el campo, que es el sector dinámico, el campo es nuestro Silicon Valley. Si vos mirás, miren los programas agrícolas, los tipos con drones, estoy hablando de tipos de 500, 600, 700 hectáreas, los tipos con drones se fijan la humedad del suelo y ahí ve a ver si tienen que tirar más o menos semilla, más o menos fungicida. O sea, hicieron una revolución tecnológica realmente, ¿no? Que si el Estado se puede sentar con ellos, encima pasó algo interesante en la Argentina. La principal exportación ya no es trigo y soja, entonces ya no hay tanta esa oposición entre salario real y campo, donde si el tipo exportaba más, los obreros eran más pobres, porque ahora exportamos soja sobre todo. Entonces se rompió esa dicotomía que dio lugar a tantos quilombos, con perdón de la palabra, tantos conflictos en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, pero si vos lo pensás en términos de ese campo, de lo que puede hacer la minería, de lo que pueden hacer los servicios de exportación de software, donde tenemos ventajas comparativas, digamos, importantes, porque se forman empresas
de 3 pibes en la UTN que venden software a los Estados Unidos. Eso pasa, digamos, en la Argentina, digamos. Entonces, la Argentina puede intentar una salida y tratar de insertarse en la globalización con algún proyecto. No a la SPER, digamos, donde decir, che, arrasar toda la industria, vamos a exportar soja, total la tierra es plana. Yo soy de los que cree en el modelo centro-periferia de la CEPAL de los 50, digamos. Hay un centro del mundo que tiene las multinacionales, las tecnologías y todo lo demás, y hay una periferia del mundo que va atrás, a la que le cuesta captar la tecnología, salvo que arma sistemas muy específicos como Corea, digamos, le cuesta captar la tecnología, le cuesta captar las inversiones. Si no tiene proyecto, la globalización te pasa por arriba. Si tenés proyecto, podés tratar de sumarte a ese tren con relativos grados de autonomía, de soberanía en la toma de decisiones. Yo creo en eso, ¿viste? Si querés es más Ferrer, una cosa así, donde no es vivir con lo nuestro, pero es sumarte con autarquía a la globalización. Eduardo, Sí. lamentablemente se terminó el tiempo, así que agradecidos enormemente por la deferencia de atendernos. No, al contrario. Muchas gracias por el contacto. Y sobre todo por poner en discusión estos temas. Hay que discutir estos temas, hay que obligar a la dirigencia política a discutir estos temas. Lamentablemente los niveles de razonamiento que tiene sobre el largo plazo la dirigencia política son escasos. Entonces, hay que obligarlos a discutir estos temas, ¿viste? Y que haya espacio donde se pueda hacer, me parece que es un aporte muy valioso que